Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén. Había una vez que tuve un sueño, y era acerca de la manera más básica de explicar la guerra que nosotros tenemos. Vi una pantalla y el voz de aquel que yo amo me explicaba lo que yo veía. Yo tenía como un control en mis manos y fuera como si yo estuviera jugando un videojuego. Aunque déjeme decir que esta lucha que nosotros tenemos es nada como un juego. Y me dijo, estas son tus armaduras. Y me presentó la coraza de la justicia, el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de salvación, la espada del espíritu. Y él me dijo, usted tiene que saber cómo usar esto. Y después me dijo, los personajes que puedes controlar, estos están a tu lado. Y yo tuve este sueño acerca de una madrugada. Y lo sé porque me dijo en el sueño, vas a levantar en un momento. Entrarás en una guerra porque hay una persecución. Están intentando robar tu bendición, nuestra bendición, la bendición de todos. Levántate y pelea por nuestra bendición y la bendición de tu casa y de tus hermanos y de la iglesia en general. Pelea con la armadura y vence, porque no hay otra opción cuando peleas con Dios. Y me levanté, era las 4 de la mañana, y entendí entonces que era real el sueño. Y empecé a orar y a orar y a orar, y hubo oposición. Hasta tuve una experiencia muy horrible, pero usé el escudo de la fe. Dije que nada me podía tocar en el nombre de Jesús, que yo estaba protegido por la sangre de Cristo. Y se fue toda maldad. Hay que entender algo, que hay oposición en este camino, pero no es por las razones que nosotros a veces pensamos. A mí me costó entender que mi lucha no era contra aquellos que me hacen la guerra, sino contra aquel que lo utiliza como instrumento para intentar crear divisiones, tal vez en el hogar, tal vez en la iglesia, tal vez en general. Porque hay gente que siempre se vuelven en contra de los demás y nadie sabe por qué. Esos prejuicios que los demás tienen es porque el diablo lo tiene tan revolcado en su basura. Pero no se dan cuenta. Hay gente que se dejan usar por el diablo. Y hay gente que se deja usar y por eso tiran tanto dardo a los demás. Pero hay otros que sufren de esos dardos. Y eso porque no saben cómo usar el escudo. Nosotros tenemos una espada de espíritu, la palabra de Dios. Nosotros lo tenemos que tener bien afinado. Nosotros tenemos que saber cómo protegernos de toda duda, protegernos de toda mentira. Cuando los demás se levantan contra nosotros y nos dicen cosas que nosotros sabemos que no es la verdad, nosotros tenemos que saber cómo mantener nuestra fe, mantener nuestra convicción, mantener esa confianza puesta solamente en Dios, porque se van a levantar contra nosotros. El diablo aún puede usar esa persona que está más cercano a su corazón, porque eso es lo que él hizo con Jesús. Levantó a Pedro, que acaba de decir que él era el Hijo de Dios. Y después va a decir, no Señor, tú no tienes que morir, no diga eso. Y Jesús le reprendió porque él supo. Y muchas veces va a doler cuando lo que nosotros amamos más se levanta contra nosotros y nos deja solo allí en la batalla. Pero ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros solamente podemos confiar en Dios. Nosotros solamente tenemos que esperar en Dios. Porque nadie más nos va a ayudar cuando nosotros lo necesitamos. Solamente Dios. ¿Y
¿Cuántos dejan de venir a la iglesia? ¿Cuántos dejan de orar? Dejan de ayunar, dejan de creer por algunos pensamientos que vienen a su mente. Esos son los dardos de fuego que nosotros sufrimos del maligno. Pero la cosa es que nosotros cuando nosotros nos venimos delante de los pies de Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros tenemos autoridad nueva. Nosotros tenemos el poder de refugiar todo eso. Nosotros tenemos el poder de declarar victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, que ya esos dardos no tienen potestad sobre nosotros, porque nosotros somos hechos nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, todas. Y van a venir y van a decir: ay, pero mira tu pasado. Ay, pero mira que tú no puedes. Ay, mira, pero tú eres rudo. Ay, mira, pero tú no puedes hacer nada. Ay, mira, pero tú eres tonto. Y reprende eso, porque ninguno siendo hijo de Dios puede ser incapaz. Dios capacita a cada uno de nosotros para pelear esta batalla, porque Él sabe para qué Él nos estaba llamando. Él nunca nos deja solos. Solamente hay que aprender que nosotros estamos peleando una guerra real. Cada día se van a levantar. Cada día nosotros tenemos que levantarnos de madrugada. Nosotros tenemos que levantarnos para pelear, para utilizar esa armadura que Dios nos dio, ceñido nuestro lomo con la verdad. Tenemos que tener la coraza de la justicia, el apreto del evangelio de paz, el escudo de la fe que puede apagar todos los dardos del fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perversidad y súplica por todos los santos. Nosotros tenemos que interceder y nosotros tenemos que pararnos en la brecha, y no importa lo que pase, no importa lo que sucede, aun cuando nosotros estamos desanimados, aun cuando nosotros estamos dudando, nosotros tenemos que mantener nuestra convicción y nuestra fe, que eso es lo que el diablo está intentando hacer en estos días: apagar nuestra fe, apagar la confianza que nosotros tenemos en Dios, y que Jesús reprenda todo eso diablo y todo eso demonio, que no importa lo que lo se levanta alrededor de nosotros. Nosotros tenemos que confiar en Dios en todo, o lo hemos perdido todo. El momento que usted desvía su mirada en Dios, en lo perfecto, en lo santo, el único que puede ayudarle a ganar esa batalla, esa guerra, usted está perdido. Es perseverar hasta el fin. Ese será salvo. Es mantener nuestra fe en que Dios hará el obra, que Dios concederá aquella petición aun cuando no se ve, porque por fe andamos, no por vista.